Espero que mi hermana menor no descubra que robé el huevo del Xuanyao. Ditantai, entrega el huevo. ¿Por qué seguiste robándole una pluma al Xuanyao hace 10 años? ¿Acaso olvidaste que te persiguieron durante 3 meses enteros? ¿Y ahora te atreviste a robarle el huevo directamente? Es que hice un intercambio con el Xuanyao para conseguir esto. ¿Qué le diste a cambio? Una pluma de Xuanyao. ¿Y él estuvo de acuerdo? No. La negociación fracasó. Así que opté por robar el huevo. No me obligues a abofetearte en un día tan tranquilo. Mujer, recuerda esto. Este huevo es un regalo para ti. Si no te largas ahora mismo, te enviaré a limpiar el establo de los cerdos. ¡Ay! Se ha detectado una villana malévola que afecta el valor de la protagonista. Sistema reactivado. ¿Qué cosa? Protagonista, ese huevo que tienes en tus manos es la heroína, King Luan, debido a una fuerza mayor. Tu primera misión es incubarla. Primero, esta humilde servidora es una villana malévola. Segundo, tú, leopardo inútil, cometiste un error operativo. Hiciste que mi alma despertara 300 años antes de tiempo. Lanzaste un hechizo de teletransporte y te diste a la fuga, dejándome aquí trabajando gratis durante 300 años. ¿Y ahora quieres que yo? La recompensa por la misión es de 100 piedras espirituales. ¿Qué es lo que nubla mi vista? Tu mano, error. Es el dinero, anfitriona. Usa tu energía verdadera para controlar el alma y circunflejo incubarla. Mis habilidades no son tan refinadas. No puedo controlar bien el calor. ¿Qué pasa si congelo a la heroína por accidente? Entonces, ¿qué hacemos? Por eso pensé en alguien. Vaya, tu venerable maestro se ha vuelto loco. Yeyu, ¿qué te trae ante tu maestro? Quería pedirle que incubara un huevo, miau. No, venerable maestro. Usted tampoco querría que aquello que ocurrió hace un momento fuera descubierto por otros. Muy bien, este maestro está dispuesto a mantener la calma. Si se entera de que cociné el huevo, seguramente me matará, ¿no? Tío, ¿qué está pasando? ¿Por qué la heroína perdió su signo vital de repente? Sácala rápido, mis 1.000.000 de piedras espirituales. Se acabó, venerable maestro. Mejor muramos juntos. La impulsividad es el demonio. Cálmate, espera. 1.000.000 de piedras espirituales y el sistema se llevó el 90 ph símbolo 1EA7 en Tram. Deja de sacudirme, el cuartel general confiscó todo el millón. No quedó ni una sola gota. Oh, entonces ya no pienso hacer nada. Que todo se destruya. Anfitriona, no lo haga, si no completo la misión. Después de trabajar tanto durante décadas, le deberé 30.000 millones al departamento del sistema. ¿Por qué los trabajadores tienen que complicarse la vida entre sí? Aquí, estas 1.000 piedras espirituales son todos mis ahorros. La heroína ha reencarnado de nuevo, en una cueva de jabalíes junto al nido del Xuanyao. Ahora es un pequeño lechón. Así que ni siquiera tengo que incubar el huevo, ¿verdad? Así es, por lo tanto, la misión ha cambiado. Haz que este lechón ingrese con éxito al Palacio Shangxian y que logre conquistar a tu venerable maestro. Quiero comer. Jajajaja. No puede ir con este aspecto de jabalí o a conquistar al venerable maestro. ¿Cómo puedo hacer que tome forma humana? Es hora de usar mi as bajo la mengue. El Tongfiwanfan está aquí. ¿Qué quieres decir? La pluma del Xuanyao puede hacer que las bestias jóvenes tomen forma humana. Haz que tu hermano mayor vaya a robar otra. ¿Es así como tratas a mi iPhone, hermano mayor? ¿Qué polla es una cosecha? Se dice mantenerse en su lugar. Es aterrador ser inculto. Sistema que no lee, lárgate de aquí. Olvídalo si lo envío o a él. Tendremos que ir nosotros en los próximos 10 años. Dejen eso, iré personalmente a hablar con el Xuanyao. Anfitriona, ese es el nido del Xuanyao. Saca rápido tu altavoz improvisado. Xuanyao. ¿Quieres una hija? ¿Quién eres? Escuché que tu huevo de Xuanyao fue robado por algún idiota desconocido. Te traigo un cerdito a cambio. ¿En serio? ¿En serio? De verdad, no pierdes nada. No saldrás perdiendo.
¿Sabes por qué mi cueva está al lado de tu casa? ¿Qué? Porque no puedo ganarle o a él. Anfitriona, corre. Huelo un aroma inmenso. Un olor a pata de cerdo sofocante. Así que tú fuiste quien robó a mi cría. Voy a fingir que estoy muerto. Te equivocas, esto es un malentendido. Escúchame explicar. Anfitriona, sálvame. Este cerdo tiene mucha más fuerza que yo. Anfitriona, vamos o a morir. ¿Acaso esto es un callejón sin salida espiritual? Por favor, rechaza las supersticiones feudales. Parece más una barrera sin señal. Anfitriona, aquí ni siquiera hay señal. Siento que hay un fantasma aquí. No te asustes sola. No. Mi heroína que acaba de reencarnar. Ajajajaja. Din don, debido a que el protagonista perdió sus signos vitales. Las 3000 piedras espirituales que acababas de ganar fueron confiscadas sin piedad. Ya me voy, todo es tu culpa. ¿Tienes las manos inquietas? ¿Tenías que ir a darle un toque? ¿Qué importa si te empujó un par de veces? ¿Acaso eres una doncella virgen? ¿Por qué reaccionas tan exageradamente por un par de empujones? ¿Eres acaso su hijo? ¿Cómo es Posi? Entonces, ¿por qué lloras como si se hubieran muerto tus padres? Quien no sepa, pensaría que este maestro asesinó a toda tu familia. Este maestro ha cometido toda clase de crímenes y saqueos. ¿Cómo te atreves a preguntarme si tengo conciencia? ¡Qué vergonzoso! Confirmado, compañero. Este tipo tiene un caso grave de síndrome de 8º grado. Está muy enfermo. Además, su poder de ataque es muy fuerte. Si hablas con tanta arrogancia. O a ver, si tienes la habilidad de salir de aquí. HMPH. Es solo que este maestro no quiere salir. ¿Estás? Ah, sí, entonces extiende una pata para que vea. Te he estado observando por un buen rato. Ni siquiera puedes moverte. O es que eres demasiado flojo para moverte. O es que simplemente no puedes moverte en absoluto. Jajaja, me has descubierto. Es un lisiado. Así es. Este príncipe ha sido confinado por una barrera en este pequeño lugar. Si logras sacarme de aquí, este príncipe te recompensará con 10.000 piedras espirituales. ¿Qué dices, hermano mayor? Los tiempos han cambiado. ¿Ves esto? Si sobrevive y logra transformarse, podré obtener decenas de miles de millones más tarde, pero él ya no está. Todo esto es por culpa de tus manos inquietas. ¿Acaso los jabalíes están tan caros hoy en día? Din que el sistema se ha bloqueado al procesar la cantidad de moneda del inframundo. Si lo traigo de vuelta o a la vida, ¿me sacarás de aquí? Trato hecho, Shan Kingdom. No temo que haya una boca más que alimentar. ¡Wow! Un milagro de la medicina. El lechoncito ha resucitado. Hermano mayor, si con mover un dedo puedes traer a alguien de vuelta o a la vida, ¿por qué estás atrapado aquí sin poder salir? Quien creó esta barrera es decenas de veces más poderoso que yo. Si hubiera podido irme, ¿cómo habría desperdiciado más de 1000 años aquí? Pero dado que has podido entrar, sin duda eres alguien sin igual en este mundo. O a decir verdad, fui yo quien entró por culpa de aquel gran jabalí salvaje. ¡Ah! ¿Puedo matarlo otra vez entonces? Ay no, el gran señor demoníaco quiere romper el contrato. ¿Y ahora qué le pasa a este pequeño? No hace falta mirar. Según la experiencia de este príncipe, tiene hambre. ¿Cómo es que tienes este tipo de cosas? Amigo, esto es el mundo de la cultivación. ¿Acaso te has equivocado de canal? Cada cierto tiempo, aparecen personas del mundo real con ropa extraña que entran aquí, atacan a cualquiera que ven, y al final llegan ante mí y los derroto. Con el paso del tiempo, he acumulado un montón de objetos raros. Si se me permite preguntar, ¿cuál es vuestro nombre, Alteza? Luli, del pabellón Feng Yun.
Cielos. Ese gran antagonista original que al final destruye el cielo y la tierra, y que termina desintegrándose por su cuenta al considerar que todos los demás son débiles. El gran villano de la obra original. Confirmado, está demente. Sistema, busca rápido. La protagonista de la obra original, como rayos llegó a tropezar y liberaron a este gran señor demoníaco. Encontrado, el texto dice que la protagonista estaba recogiendo flores cerca, dio un "ah" y se cayó, entrando por error en el sello, y besando accidentalmente a Luli, quien escribió esta historia tan absurda. Luli, ¿quieres salir de aquí? Tengo una manera, pero requiere que sacrifiques un poco. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que me bese con él? Deja de resistirte, solo te estoy informando, no te estoy consultando. No, no puedes. Rayos, todo salió mal. Jajaja, me parto de risa. El gran villano destructor del mundo terminó degradado o a ser una barredora. ¿Por qué me miras así con esos ojos? No vayas a enamorarte de mí, aunque soy accesible y naturalmente bella. ¿Cómo podría un faisán estar a la altura de un fénix? Eso mismo, un faisán convertido en fénix. Eso es cosa de leyendas, ancestro. Ahora mismo solo eres un gran pollo negro. Ustedes no se pasen de la raya. Este no es Luli. ¿Por qué me sigeno a todas partes? ¿Por qué no sales a pelear 300 asaltos con alguien? ¿Cómo es que el ancestro se convirtió en un seguidor? Necesito recuperarme durante este periodo. Llévame contigo. Llevarte a Ocean Kingdom. No aceptamos desempleados. 10 millones de piedras espirituales como tu recompensa. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Todos somos amigos aquí. No es que te esté ayudando por las piedras espirituales. Ding dong. La gran amistad ha alcanzado en este momento la cima suprema del dinero. Es una farsa. ¿Podremos comer pollo estofado y patas de cerdo hoy? Vaya, este hermano mayor es un chef de primer nivel oculto. Quiere convertirnos a todos en su cena. Yeyu, ven a verme de inmediato. Jura que no dejarás que el hermano mayor nos convierta en comida. Tranquilo, por esos 10 millones. No dejaré que el hermano mayor te toque. Exacto, si te conviertes en pollo estofado, esos 10 millones se convertirán en una herencia. El venerable maestro me busca. Tú no eres Gonzeta Hiro. Ha descubierto el secreto de mi posesión espiritual. Hermana, llevo 300 años aquí. ¿Apenas te das cuenta hoy? Ya que el venerable maestro lo sabe, no te ocultaré nada más. Efectivamente, no soy Gonzeta Hiro. Menos mal, menos mal. Tuve una premonición. En el futuro, la verdadera Gonzeta Hiro tendría 3 amantes o a la vez, y me acosaría locamente. Tú, al ser así, no interferirás más en mi vida. ¡Qué bien! Por fin podré revolcarme y contorsionarme sin que nadie me moleste. Venerable maestro, de verdad que no has perdido tu esencia original. Anfitrión, deja ya de lado a ese venerable maestro que no está bien de la cabeza. Te ruego que mires la primera misión. Aún no has completado la misión de novato. ¿Qué prisa hay? Aún estoy esperando para comprar una casa y jubilarme. Vaya, ¿y quieres jubilarte? ¿Qué clase de choza podrías comprar? No te alcanza ni con 1 millón. Ojalá tuviera 1000 millones de mansiones. O a 1000 millones la pieza. He sido demasiado superficial. Ayúdame a transformarme. Jaja, el ancestro dice que no quiere seguir siendo un pollo de corral. La transformación requiere una pluma de Chuan Yao, pero mi nivel de fuerza no es alto. Si voy a arrancarle una pluma, seguro me darán una paliza mortal. Ham, ¿qué hay que temer? Solo tráeme contigo. No me esperaba menos del gran villano. Me da toda la seguridad del mundo. Vamos, iremos ahora mismo. Cubo. Recuerdo vagamente que fue aquí donde ese jabalí nos arrojó al reino secreto. ¿Dónde está el Chuan Yao? ¿De dónde salió este pollo salvaje? Símbolo 1 EB.
Este pollo es demasiado feroz, ¿no? ¿Quién eres tú para venir y darme una bofetada? ¿Estás loco? Soy tu ancestro. Es el ancestro Luda Osu. Realmente es el ancestro. Por ciertas razones no puedo tomar forma humana, así que quería pedirte prestada una pluma. Eso no es nada. Si al ancestro no le basta, solo pídame más. ¿En serio, Hua? ¿De verdad se desplumó a sí mismo así? El Yuan Yao es una especie escasa. No es seguro que viva solo aquí. ¿Por qué no basó a Feng Yunlou? Jajaja, ancestro, salió muy tarde. Feng Yunlou desapareció hace 500 años. ¿Cómo es que desapareció? Dejé una fortuna nada despreciable. El alquiler era demasiado caro. Feng Yunlou ya no podía cubrir sus gastos diarios. ¿Qué tan caro? 500 millones de piedras espirituales al año. Bip, 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 bip. ¿500 millones? Este casero es más malvado que yo. Oiga, ancestro. Ancestro, ¿por qué corre tan rápido? La vida es más importante que gastar el dinero o a lo loco. Es una filosofía muy profunda. ¿No te lo esperabas? Esto me lo dio el Yuan Yao. ¿Le arrancaste las plumas al Yuan Yao? Créelo o no. La hierba del corral de los cerdos de este año corre por mi cuenta. Solo te daré una pluma. Kua, trabajar para el ancestro no es ninguna vergüenza, hermano mayor. Siempre y cuando refinemos esta pluma. No solo King Luan podrá tomar forma humana, Luli, tú también podrás recuperar tu verdadera esencia. Este cuerpo de pollo es realmente humillante, HMPH. Tú, eres un mal gastador de primera. Te lo comiste todo. Madre mía, esto es una explosión biológica. Quiero un nombre. Felicidades, anfitrión, misión cumplida, recompensa, 500.000. Las piedras espirituales han sido depositadas. ¿Cuánto? ¿500.000? Gato de corazón negro, seguro te quedaste con B-símbolo 1 de 1 n 500.000. Soy inocente, solo eran 500.000 en total. En estos tiempos, yo también tengo bocas que alimentar. HMPH, se te nota en la cara que quieres seguir robando. HMPH, el dinero que realmente quiero robar, vendrá más adelante. Esta miseria ni me interesa. Por el bien de esos 500.000. ¿Cuál es la siguiente misión? Nueva misión para el anfitrión. Haz que King Luan sea admitida en el Palacio Shanking y conquista con éxito Oaswan King. ¿Conquistaron a mi venerable maestro? Pero si es un jabalí, ¿puedes ver lo que estás diciendo? Es el esquema de la trama. Yo tampoco puedo hacer nada al respecto. El protagonista masculino no es alguien que no pueda verla crecer. Como una conquistadora calificada, King Luan. Debes aprender a ser gentil. Ven, aprende de mí. Toma esta taza con delicadeza. Socorro, eso es de damisela. Esto parece más el trabajo de una jefa de demoliciones. En este mundo de cultivación, la supervivencia es la primera ley. Poner tu destino en manos de otros es pura estupidez. Por ejemplo, golpear primero para tomar ventaja. Si el enemigo muestra una brecha, no tengas piedad. O a esto se le llama la ley de la selva. Objetivo destruido. Parece que la velocidad y la fuerza del próximo golpe deben mejorar un poco más. ¿Esto no es demasiado cruel? ¿Dónde quedó la vida cotidiana de cultivación que me prometieron? Es como si la ley del más fuerte estuviera grabada en sus huesos. ¿Qué demonios le enseñaste? No solo no aprendió a ser una damisela, sino que aprendió a golpear primero y sermonear después. Aprendió muy rápido. Si alguien lo provoca en el futuro, seguro que lo castigará con tal gentileza que terminará dudando de la vida. Ding, el factor de peligro de King Luan ha aumentado. Sugiero al anfitrión comprarle un seguro de vida de alto costo. Al futuro protagonista masculino. El aire del Palacio Shanking es demasiado puro. No es bueno para su crecimiento. Todos o a bajar de la montaña o a entrenar. Pero el venerable maestro sigue en meditación aislada. Anfitrión, si estos discípulos bajan no a entrenar, mi tienda del sistema puede vender pociones y mapas. Esta jugada es ganancia segura. Podemos obtener una comisión. Este maestro, estas botas manchadas con aura celestial. Tienen que pisar en un lugar como este. Es demasiado poco elegante. ¿Elegante? Entonces, vuela. Ya no eres un pollo, ancestro. Deja de gritar. Si sigues así, atraerás a bandidos que te secuestrarán por ser un mantenido.
Esta clase de comida vulgar. Normalmente no me dignaría a probarla. Oh, perfecto, así me ahorro esta parte. Para dársela al lechón. Anfitrión, mira a este ancestro tan orgulloso, aunque se muere de hambre. Sigue ahí siguiéndonos. Este gran señor demonios y que es problemático. Anfitrión, King Luan ha hecho muchas buenas obras estos años. Según el progreso, la línea argumental en Tiwi se ha adelantado. ¿Realmente te preocupas por esa hermana menor tuya? No te metas en lo que no te importa, gran demonio. Hay problemas ahora de seres demoníacos. Luli, ya están encima de nosotros. ¿Todavía no piensas moverte? ¿Por qué el pánico? Deja que ese jabalí se encargue. Quiero ver qué tal funcionaron mis enseñanzas. Hey. 3 simples demonios de bajo nivel se atreven no a bloquear mi camino. ¡Qué ignorancia la suya! Con este nivel tan patético, ¿se atreve no a salir o a hacer el mal? Vuelva no a cultivarse unos cientos de años más. Socorro, esta fuerza de combate es absurda. Es una masacre unilateral. ¿Es esta la emoción que le enseñaste? Empatía, esto es claramente un asesinato unilateral. Con una excusa noble, por supuesto. Los métodos son un poco toscos, pero la lógica es consistente. Los golpeo para enseñarles a ser educados. ¿Acaso no es esa la forma más elevada de benevolencia? Jajaja, es una caja de almas demoníacas. Energía espiritual de alta pureza. Un sustituto, esta vez conseguimos equipamiento de alto nivel. Espera, ¿luchar contra esta cosa da dinero? Cubo, recalcula la ruta. No iremos a entrenar, iremos directo a donde la aura demoníaca sea más densa. Anfitrión, King Luan ha estado impartiendo justicia estos años. No solo nos ganamos una buena reputación, sino que también conseguimos una fortuna extra. Ganancia doble, no digas más. ¿Dónde está la siguiente semilla demoníaca? Tu pescado asado, este maestro personalmente. Ah, gran demonio, me está intentando estafar. Luli, ¿qué te sucede? Es muy extraño, ¿qué cosa? El cielo se está rompiendo. ¿Lo haces eso a propósito para molestarme? ¿Solo para no cocinar? ¿Solo para...? ¿Qué está pasando? En el esquema original no existe esta escena. Anfitrión, mantén la calma. Voy a llamarlo a la sede central. Vienen de la desolación. ¿Qué es la desolación? Recuerdo haber dicho que soy de Feng Hyun Law. Lo sé, es esa organización misteriosa que se disolvió por culpa del alquiler excesivo. ¿Qué tiene eso que ver con la desolación? En Feng Hyun Law habitaban bestias divinas nacidas del principio de los tiempos. Esas semillas demoníacas también vienen de la desolación, pero no distinguen entre el bien y el mal. Son crueles y sedientas de sangre. No sé cuándo, el cielo tuvo una grieta y las semillas demoníacas se colaron para masacrar sin control, para proteger a las generaciones futuras. Los miembros de Feng Hyun Law usaron su carne, sangre y alma para forjar la gran formación de sellado. Así fue como recuperaron la paz en el mundo. ¿Pero tú también eres de Feng Hyun Law? ¿Por qué sigues aquí? Es por mí. Soy el ojo de la formación. Y también la última línea de defensa. Si las futuras generaciones no pueden vencer a las semillas demoníacas, ¿qué pasará contigo? Tendré que terminar conmigo mismo para fortalecer el sello. Anfitrión, la sede respondió, ambos lados del mundo están a punto de fusionarse y destruirse. Solo hay una forma de detener la fusión. ¿Qué forma? La protagonista es la hija del destino. Si ella se sacrifica voluntariamente, usando su energía del destino para reparar la ley celestial, la fusión se detendrá. ¿Qué quieres decir?
Ella es una protagonista de una historia dulce y pacífica. ¿Por qué de repente quieres que se suicide? Es por tu culpa por liberar antes de tiempo al jefe final, Luli. La trama no pudo avanzar, y la ley celestial, para forzar un final, abrió la grieta por sí misma. Esto es un absurdo, anfitrión neurótico. Ahora solo hay dos soluciones. O muere la protagonista, o muere Luli. ¿Qué vas a elegir? Elijo que, Gua. Con ese nivel de cultivación tan insignificante, ¿te atreves a llamarte señor demonio? Si eso se supiera, el mundo entero se moriría de risa. Mi pequeño ancestro, guarda tus poderes. Dejad al hombre vivo. Segunda hermana mayor, ¿vienes a buscarme? Soy el señor demonio. Dame 50 piedras espirituales y ayúdame a regresar al reino demoníaco. HMPH, será mejor dejar que la protagonista lo mate. Espera, hombre dorado, no te vayas, hombre dorado. Tres costillas fracturadas, otros órganos internos dañados por el impacto. ¿Qué enemigo le hizo tanto daño, Gua? Si esta lesión fuera en el mundo real, sería una discapacidad grave. Practiqué de forma imprudente, me desvié de la senda y al salir del reino demoníaco no vallo a nadie, solo a esta jovencita. Estos 10 años de educación de damisela fueron en vano. Ya no hace falta que busques. Tú también eres un elegido con sistema, ¿verdad? Como lo supiste cuando dije, dame 50 piedras espirituales. Fuiste el único cuya expresión fue como si te hubieras tragado una mosca. Los nativos de aquí no entienden eso. Vil mujer. No tienes idea de lo doloroso que fue ser señor demonio. Todos los días solo podía comer y dormir y comer. Ni siquiera podía salir del lugar. O a veces, las mujeres demonio venían a bailarme y cantarme. Vivía en una estupidez total, sin poder hacer nada. Era demasiado doloroso. ¿O a eso llamas doloroso? Nosotros trabajamos gratis todo el día y nos que en rayos. ¿Llamas doloroso o a vivir como un rey? Cubo, pásame el cuchillo. Lo voy a estrangular yo mismo. Tienes 3 segundos. Dame una razón para no matarte. Compañero, no te exaltes. Yo también la he pasado muy mal. Apenas me convertí en el elegido. Mi sistema se bloqueó por un virus y perdí la conexión por completo. TSK, los sistemas piratas nunca son fiables. No como el mío, que aunque debo 30.000 millones, jamás huye. Ni siquiera tienes un sistema. Entonces, ¿para qué sirve un protagonista como tú? ¿Para modelar? Antes de desconectarme, recibí una última orden. Encontrar a la protagonista de este mundo, la bestia divina King Luan, y conquistarla con éxito, para salvar al mundo de la crisis de destrucción. Anfitrión, escaneado confirmado. Este tipo es realmente el protagonista, que debe enamorarse de King Luan en el esquema original. ¿Quieres conquistar a King Luan? Sí, pero ni siquiera pude ver cómo es ella. Justo en el borde de la luna demoníaca, me encontré con ese monstruo terrorífico lleno de sermones. Esa chica es demasiado aterradora. Mientras lloraba diciendo que yo la molestaba, me dio un puñetazo que me hundió en la tierra. Estas 3 costillas rotas fueron obra suya. Compañero, tienes que protegerme. Cuando me recupere, buscaré a esa bestia divina llamada King Luan. Bestia divina, no te preocupes. Como somos del mismo lugar, definitivamente te ayudaré. Segunda hermana mayor, he venido a traerle la medicina al hermano mayor. Es ese monstruo. Nos ha estado persiguiendo. Hermanos, mantengan la calma. Permítanme presentarles de nuevo. Esta de aquí es la protagonista amable que tanto anhelabas conquistar, King Luan. Alerta, alerta de nivel máximo. La gran formación protectora del Palacio Shankin ha sido destruida desde el interior. Es Sillan.
¿Te has vuelto loco? Loco, durante estos 300 años, este maestro ha tenido que arrastrarse como un gusano por el suelo, solo para evitar la mirada del Dao celestial. He planeado en las sombras el descenso de la semilla demoníaca. Hoy, este pequeño mundo será mío sin duda alguna. Tan solo un perro rabioso del Dao celestial. ¿Te atreves a ladrar frente a este señor? Ja ja ja. Muéstrate. Hijo del destino. Y tú, la variable que tanto estorba. Mueran todos. Yo soy el señor demoníaco. Ni sueñes con tocar a mi objetivo de conquista y a mi paisano. Basta. Es ella, es mi esposa. Milagro médico, ese cerdito acaba de alcanzar el nivel máximo y se convirtió en una bestia divina. ¿Acaso una bestia divina recién despertada cree que puede detenerme? Muere, tú que arruinas el gran Dao por el que he planeado 300 años. Has destruido el mundo por tus propios deseos egoístas. ¿Alguna vez pensaste en los sentimientos de este mundo? Eres realmente muy maleducado. Ja 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 ja. Ya que no puedo obtenerlo. Entonces que todo se destruya. Ojo del demonio eterno, ábrete. El ojo del Dao celestial ha sido completamente corrompido. Ya no hay tiempo. Sistema, entrega el tesoro más oculto que tengas. Anfitrión, ¿qué planeas hacer? Eso es una técnica prohibida. Requiere consumir mis recompensas de piedras espirituales de los próximos 3000 años. Él quiere destruir nuestro mundo si perdemos la vida. ¿De qué nos servirán las recompensas? Dámelo ahora mismo. ¿Qué clase de arma oculta es esta? Un talismán de trascendencia física. Ja 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 ja. Hoy, esta servidora enviará personalmente a este viejo decrépito a ver al rey del infierno, rompehierro antirretrógrado. ¿Crees que, con esa basura que ni siquiera tiene energía espiritual, puedes detener mi ojo del rey salvaje? Ja, viejo decrépito. Los tiempos han cambiado. O a esto le llamamos la tecnología transforma, la cultivación. A esta hormiga, anfitrión. Anfitrión, ¿realmente quieres hacer esto? Soy la que se sacrificará. Lo que debe ser sacrificado soy yo. Regresa aquí ahora mismo. Sistema, cuenta regresiva o a máxima potencia. Recuerda quemarme papel moneda. Y que sean piedras espirituales de grado supremo. Ah. Detección de temperatura física extrema. Activación exitosa del protocolo de linaje antiguo oculto del anfitrión. ¿Qué demonios? ¿El paisano ha mutado?
Caso resuelto, la verdadera forma del anfitrión es el Fénix, ave divina de la antigüedad. La temperatura extrema de la explosión de aquella bomba de piedras espirituales cumplió justo con las condiciones exigentes para el renacimiento del Fénix. No murió, ha renacido en forma de huevo. Ya que he renacido como una ave divina. Esa bomba de piedras espirituales no debería contar como un accidente laboral, ¿verdad? ¿Hay algún subsidio por trabajo en condiciones de alta temperatura? Anfitrión, te has convertido en una bestia divina, y el gran final también se ha cumplido. Mis miles de millones en pensión de jubilación han llegado. Este sistema se jubilará de inmediato para comprar 1000 casas. Largo, 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 hueles a nuevo rico. Cuídate, anfitrión. Espero que tú y el gran demonio Lu tengan una vida eterna juntos, y que tengan pronto una linda besita.